El psicoanálisis después de Freud. Los Leishman. 1. Introducción. Este libro tiene dos objetivos definidos. El primero es hacer una presentación de las teorías principales que ocupan el panorama del psicoanálisis contemporáneo. Se trata de desarrollos posteriores a la obra freudiana. En mayor o menor grado, la toman como punto de partida para ampliarla, corroborarla o refutarla en algunos de sus contenidos. A partir de allí, muchas de estas corrientes de pensamiento tratan de establecer nuevos modelos del funcionamiento mental, de su desarrollo y patología, y del proceso psicoanalítico. Las presentaremos de manera amplia y conceptual, dentro de las limitaciones que implica su conclusión en un texto único. El segundo propósito es realizar un ensayo analítico y crítico bajo la forma de comentarios sobre cada teoría, ubicarla en su contexto inicial, destacar sus aspectos originales, los problemas teóricos y clínicos que trata de solucionar, el mayor o menor éxito que logra en esa empresa, las dificultades que plantea. Es nuestra intención aclarar para el lector y para nosotros mismos cuáles son las ideas significativas que van quedando incorporadas al cuerpo teórico del psicoanálisis en medio de tanta profusión de esquemas preferenciales, autores y textos como los que inundan a quien se dedique a estudiar esta disciplina en la actualidad. En cierto sentido, cada uno de los objetivos podría ir dirigido predominantemente a un lector diferente. Para quien comienza a estudiar psicoanálisis, puede ser de utilidad tener reunido en un solo libro una presentación de las principales teorías psicoanalíticas. No se trata de una enciclopedia que revisa todas las corrientes ni todos los autores. Hemos elegido los que a nuestro entender constituyen las líneas de pensamiento más importantes. En relación con este problema, nos guía un propósito pedagógico. Existe siempre el riesgo de adherirse a una teoría sin tener un panorama general de la disciplina. Muchas veces ello depende de razones fortuitas, por ejemplo, con quién estudia o se analiza uno, a qué institución pertenece, qué corriente filosófica o epistemológica le resulta más afín. Partiendo de allí, podemos llegar a pensar que nuestra escuela psicoanalítica es la mejor o la única, o la que resuelve más problemas, careciendo de un conocimiento general y una experiencia clínica que pueden fundamentar dicha convicción. Estamos aquí en la puerta del dogmatismo, siempre peligroso para el pensamiento científico. Otra cuestión importante para este primer lector es la confusión que se produce en medio de tantas líneas de pensamiento y nomenclaturas diferentes. En este sentido, puede ser útil nuestro intento de señalar las ideas directrices y los problemas que trata de abordar cada escuela. El segundo lector a quien nos dirigimos es aquel que ya conoce las teorías psicoanalíticas en sus aspectos esenciales. Él fue nuestro interlocutor imaginario cuando escribimos los capítulos de discusión y comentarios. Probablemente ya determinó su preferencia por una escuela o trató de integrar los conocimientos de varias de ellas. Es nuestra intención que compartamos reflexiones sobre los fundamentos de cada teoría. Revisemos qué problemas solucionan, cuáles son los cambios que aportan, dónde existe superposición de temáticas, cuándo hay ideas creativas y cuándo solo una modificación de nomenclatura. También, finalmente, los errores que a nuestro juicio presenta. El lector que mencionamos en primer lugar, aquel que se inicia en el estudio del psicoanálisis, probablemente tendrá un poco más de dificultad en estos capítulos de comentarios, pero nos hemos preocupado por buscar un estilo claro y didáctico, por lo que esperamos pueda leerlos sin grandes problemas. Para desarrollar en forma coherente el texto,
Nos basamos en la experiencia que hemos recogido durante 7 años de realizar seminarios sobre los temas que ahora presentamos. Desde hace tiempo veníamos interrogándonos sobre estas cuestiones. La tarea de escribir sirvió para ordenar ideas y ayudarnos a encontrar respuestas más satisfactorias. Quisimos seguir el ejemplo de Cortázar. Pensamos este libro a la manera de su genial Rayuela, ofrecer varias lecturas posibles, según el interés de cada lector o su grado de conocimientos. Se lo puede leer de manera ordenada y convencional. Otro modo de hacerlo es revisar solo las presentaciones de una teoría o los comentarios críticos sin tomar en cuenta en ese momento los demás capítulos. De esta forma, quien se inicia en el estudio del psicoanálisis puede tener un panorama general y relativamente completo de la disciplina y de su evolución en los últimos 50 años, y el analista ya formado. La posibilidad de lograr un acceso rápido a ideas que conocen menos, revisar fácilmente un tema o profundizar en críticas y discusiones sobre una o varias escuelas. La propia índole de los temas y la estructura del libro imponen repeticiones, por lo que nos disculpamos. Es evidente el proceso del psicoanálisis en los últimos años, a partir de las bases que estableció Freud con el descubrimiento del inconsciente, el complejo de Edipo, la transferencia, el conflicto psíquico, para citar solo algunas. La teoría psicoanalítica siguió su desarrollo enfocando nuevos problemas con cambios y descubrimientos constantes. Se crearon otros modelos de la mente, de las relaciones de objeto, la fantasía inconsciente y el desarrollo psicológico. Se amplió el espectro de pacientes accesibles al método psicoanalítico, psicóticos fronterizos, y de los fenómenos que se abordan, problemas caracterológicos, estructuras narcisistas, etc. La ideología psicoanalítica varió desde una perspectiva más psicopatológica, destinada a resolver síntomas, hacia un trabajo de mayor profundización en la estructura de la personalidad, que posibilita ensanchar perspectivas vitales y aumentar la creatividad del individuo. El psicoanalista cuenta en la actualidad con muchas hipótesis que le permiten enfocar una gran cantidad de problemas psíquicos con criterios novedosos. El precio que paga por ello es que su perspectiva teórica o clínica se ha complicado enormemente. La teoría psicoanalítica creció a partir de Freud por aposición de una gran cantidad de escuelas, corrientes de pensamiento, grupos, autores, cada uno con su enfoque particular sobre casi todos los problemas. Podríamos decir que en este momento no hay un psicoanálisis sino muchos. Por eso hablamos en nuestra introducción de las teorías psicoanalíticas después de Freud. El espíritu de la disciplina y sus principios básicos continúan unificados, pero a partir de allí se abren perspectivas diferentes, tanto en la teoría como en la técnica. En otras oportunidades, los mismos problemas teóricos o clínicos son designados con distinta nomenclatura o incluidos en nuevas sistematizaciones. El psicoanálisis se ha convertido en una torre de Babel de lenguajes y teorías. Es desde esta perspectiva que tratamos de hacer un inventario de los esquemas referenciales más significativos para ayudar a establecer un orden que permita pensar mejor los problemas y entender dónde las teorías se superponen, se comunican o se enfrentan. Elegimos aquellas que a nuestro juicio ocupan los lugares más importantes en la perspectiva del psicoanálisis postfreudiano. Seguramente hay razones personales y hasta geográficas en nuestra selección, pero de todos modos tratamos de efectuarla de la manera más ecuánime posible. Decidimos no incluir una introducción con temas freudianos por varias razones. Sería muy extenso para la intención de este libro hacer una síntesis de la obra de Freud que le haga justicia en toda su profundidad e importancia. Además, nuestro interés se centró en sintetizar y discutir
la producción teórica que siguió a su muerte. Es allí donde se produjeron las mayores divergencias y también más confusión. Pensamos que hay tres grandes teorías postfreudianas. Son la psicología del yo, la escuela de Melanie Klein y más recientemente la de Jacques Lacan. Constituyen las aportaciones más originales y trascendentes. Por eso las ubicamos en los primeros capítulos. El orden en que se presentan estos autores respetan una cronología aproximada de su aparición y consolidación teórica, no jerarquiza una sobre la otra. Los siguientes capítulos están dedicados a presentar y discutir las ideas de autores contemporáneos que tienen gran influencia en el pensamiento psicoanalítico, independientemente de si forman o no una escuela definida dentro del movimiento. Allí ubicamos sucesivamente a los postkleinianos, especialmente Bion, Meltzer, Racker y Etchegoyen, al llamado Grupo Británico, formado por Fairbairn, Guntripe y Valint, a Donald Winnicott, Margaret Mahler, Kohut y Kemper. La idea de separar en cada autor la presentación de los comentarios críticos está destinada, como ya lo dijimos anteriormente, a satisfacer a dos clases de lectores con diferentes intereses. Al terminar cada capítulo, se incluye una bibliografía básica que ofrece la posibilidad de profundizar el tema. Al final del libro, se encuentra la bibliografía completa según las normas usuales. Lamentablemente, tuvimos que omitir algunos autores muy importantes. La producción psicoanalítica es tan extensa y los problemas tan numerosos que el deseo de hacer una revisión exhaustiva volvería imposible nuestro libro. De todos modos, creemos que los autores que hemos tomado en cuenta ofrecen una perspectiva del psicoanálisis actual que intenta ser a la vez abarcativa, profunda y cómoda para su lectura. Respecto a los capítulos donde se presentan los modelos teóricos, sabemos que no hay síntesis que pueda proporcionar la riqueza de conocimientos que brinda el estudio de las obras originales. Pero como esta tarea lleva mucho tiempo y esfuerzo, se justifica que intentamos brindar al lector una visión general para que luego, si lo desea, pueda profundizar los temas de su interés consultando los textos principales de cada corriente. En las presentaciones tratamos de exponer fielmente las ideas del autor de la manera más didáctica posible, ubicando el contexto en que surge cada teoría y problemas que intenta resolver. También nos pareció importante respetar la nomenclatura que cada grupo o escuela utiliza. La extensión que le damos a cada uno de los modelos teóricos no depende solo de su importancia en la teoría o la clínica. También proviene de necesidades didácticas para suministrar la información más adecuada. Esto ocurre tanto en los capítulos de presentación como en los de los comentarios. En algunos casos se necesita menos amplitud para explicar ciertas hipótesis. En otros, los conceptos son más complejos y requieren que proporcionemos información adicional. Aclaramos esto para que el lector abandone la esperanza de encontrar una especie de tabla de posiciones del movimiento psicoanalítico a través de la lectura de este libro. También sabemos que algunos capítulos no son del todo satisfactorios. El dedicado a Lacan, por ejemplo, requeriría una explicación aún más extensa de la que hacemos sobre muchas teorías auxiliares y comentarios de filosofía, lingüística y antropología. Esto no resulta posible dado los objetivos de nuestra tarea. En los capítulos de comentarios intentamos tener una perspectiva ecuánime para que el análisis crítico sea lo más amplio y profundo posible. Tratamos de evaluar los hallazgos y limitaciones que a nuestro juicio tiene cada teoría, desde la perspectiva de la misma teoría y también desde el panorama general de las ideas psicoanalíticas. Al hacerlo, quisimos combinar una actitud de respeto por las diferentes hipótesis con la sinceridad en nuestras apreciaciones. Rechazamos un eclecticismo científico o político que pueda terminar siendo una forma de sometimiento.
Por eso buscamos ser francos y opinar lo que creemos con aciertos y errores, tanto en el plano teórico como en lo clínico. Si en los capítulos de presentación nos abstenemos de interferir con ideas personales, la situación cambia en los comentarios. En estos ofrecemos nuestro particular punto de vista. Nos alienta en la tarea aquella idea, compartida por muchos, de que no existe por el momento una teoría capaz de resolver todos los problemas. Del mismo modo, ninguna obra es homogénea ni todas las propuestas de cada escuela pueden ser aceptadas por igual. La valoración de las teorías psicoanalíticas deben tener una perspectiva histórica, estudiar su consistencia interna como la expresamos anteriormente y ubicar los puntos de partida y de llegada de la misma teoría. Esto no es siempre totalmente posible. Muchas veces es más una intención que un resultado. Creemos que la polémica científica es un integrante necesario para el progreso de nuestra disciplina. Participamos de esta empresa con la convicción de que los mejores resultados se obtienen con la búsqueda de la verdad. En este sentido, es importante resaltar que existe una diferencia entre el movimiento psicoanalítico y el desarrollo de las ideas y teorías. En nuestro texto nos referimos solamente a este último aspecto, pues los problemas del movimiento son de índole política y merecen un análisis independiente con otras categorías y en otro nivel. Muchas veces observar los procesos políticos crea cierto desencanto sobre los hombres y las escuelas, pero tomando un poco de distancia se pueden discutir y valorar las ideas más allá de los vaivenes personales o políticos. El enfoque del libro trata de ser teórico-clínico. Las escuelas actuales plantean aspectos técnicos y formas de entender el proceso analítico que son en parte diferentes de como los pensaba Freud. Trataremos de entender los fundamentos teóricos que la sustentan. Cada nueva corriente conceptual quiere resolver problemas que no fueron evidentes y no pudieron ser solucionados por las teorías anteriores. La filosofía de nuestro libro se basa en que todo momento del conocimiento es un punto del desarrollo entre un pasado que se supera y un futuro que a la vez modificará lo que pensamos actualmente. Hemos incluido un capítulo sobre problemas epistemológicos dentro de la teoría psicoanalítica. El tema nos parece importante, que es el psicoanálisis, cuál es su estatus científico y cuál es la estructura interna con que están organizadas las formulaciones que se presentan en nuestra disciplina. Estos problemas surgen también, aunque no de modo exclusivo, por el desarrollo teórico y clínico. En relación con el medio científico externo al psicoanálisis se discute si esta es una ciencia natural, una hermenéutica o hasta una metafísica dentro del propio campo psicoanalítico. La proliferación de teorías exige al psicoanálisis ubicarse con criterios epistemológicos más o menos definidos, de lo contrario, la situación se torna confusa, con el peligro de caer en el dogmatismo o en la desilusión hacia las teorías o hacia el propio instrumento de trabajo. La reflexión epistemológica se vuelve indispensable para dar cierta coherencia a tantas ideas que, como ya hemos dicho, se superponen, se contradicen o se complementan. Creemos que puede existir una epistemología propia del psicoanálisis, capaz de orientarnos en la resolución de estos complejos problemas. Otro capítulo trata de cotejar transversalmente distintas teorías en su aplicación a un mismo tema. Lo intentamos a través de 2 artículos, el problema naturaleza-cultura en psicoanálisis y las teorías de la relación emocional entre madre y su bebé. Se trata de comparar las distintas explicaciones que dan las teorías psicoanalíticas a los problemas de la génesis de los problemas psicopatológicos, la relación entre el individuo y el ambiente, los vínculos iniciales en la vida. Pensamos que este ejercicio debería hacerse sobre otros muchos temas. El desideratum de una teoría
es que pueda aplicarse en la resolución de un problema clínico. Nos quedan por hacer algunas aclaraciones. ¿Por qué escribimos este libro de la manera en que lo hicimos? Hay autores que, guiados por nuestra misma preocupación, han tomado un tema como vector de análisis para desde allí revisar las distintas teorías psicoanalíticas, con sus puntos de convergencia y diferencias. Se puede considerar para ello el tema del narcisismo, de las relaciones de objeto y muchos otros. Es una idea semejante a la que aplicamos en el capítulo recién mencionado. La perspectiva es fructífera, sin embargo, nosotros optamos aquí por otro camino. Preferimos describir cada teoría y discutirla en su propia estructura, respetando el sentido de sus ideas y su coherencia interna. Para usar el lenguaje con que se designa este estilo, estudiamos desde adentro cada teoría. Nuestra última aclaración. Se preguntarán ustedes por qué abordamos los autores la difícil y arriesgada empresa de presentar y analizar nosotros mismos todas las teorías. Podríamos haber coordinado una edición en que cada capítulo fuera escrito por un autor especializado en el tema. Esto suele hacerse ahora con mucha frecuencia como una manera de resolver la extensión y complejidad de problemas e información dentro de nuestra disciplina. Pensamos que para poder llevar a cabo nuestro propósito, ese método nos hubiera ofrecido algunas dificultades que quisimos evitar. El difusor y partidario de una teoría psicoanalítica en general solo trata de hacer su exégesis. Esto es comprensible ya que intenta robustecer las hipótesis que sostiene. Para nuestra intención, tiene el inconveniente de que dicho autor no percibe los puntos frágiles, erróneos o incoherentes de la teoría que sustenta. De manera similar, el opositor que critica una teoría en general solo encuentra defectos o dificultades en las hipótesis que cuestiona. Por razones que comprenderán rápidamente, tampoco podríamos pedirle a un colega que nos escriba la presentación de un modelo y luego nosotros hacer la crítica, tratando de sortear estos obstáculos y dar coherencia a un análisis sistemático de las distintas teorías, con sus virtudes y defectos. Enfrentaremos la responsabilidad de hacer ambas tareas. Corremos así con el esfuerzo y con los riesgos de tal empresa. Quisiéramos decir algunas palabras sobre la doctora Silvia Wikinski, nuestra destacada colaboradora. Es médica egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México y actualmente becaria del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina. Participó con inteligencia y dedicación excepcionales en la revisión de la bibliografía y realizó síntesis de muchos de los temas que estudiamos y discutimos. Nos acompañó con entusiasmo y amistad en todo momento. Es meritorio especialmente su trabajo en varios capítulos de presentación de las teorías. Para finalizar, queremos expresar un profundo agradecimiento a los doctores Benito López, Isidro Berenstein y Ricardo Aberburg, que nos ayudaron en nuestro desarrollo personal y científico. El doctor Horacio Echegoyen, querido maestro y amigo, contribuyó en forma muy importante a que comprendiéramos el psicoanálisis de manera cada vez más profunda. Los seminarios y supervisiones que nos proporcionó, así como los trabajos que tuvimos el placer de compartir con él, sembraron los conocimientos e inquietudes que culminaron con la realización de este libro. La Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires fue nuestro ámbito inicial del estudio y progreso. Sería imposible nombrar a todos los colegas que recordamos con mucho cariño. Queremos expresar un reconocimiento especial a los doctores Elizabeth Tabac de Bianchel y Leonardo Wendel, asimismo a los ya desaparecidos doctores David Lieberman y Fernando Guiart. Todos ellos supervisaron nuestro trabajo clínico. En 1982 nos incorporamos en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, donde cordialmente nos ofrecieron un lugar de pertenencia y de trabajo. Mucho le reconocemos la oportunidad de haber participado en actividades científicas e institucionales
que influyeron en la elaboración de los temas de este texto. No queremos dejar de mencionar, aún sabiendo que hay una omisión injusta hacia otros colegas, a los doctores Manuel Isaías López, José Camacho, Pablo Cuevas y Félix Velasco Alba. Nuestro reconocimiento también a la Clínica Mendao y a la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo. La doctora Fanny Blanc de Cereijido fue desde nuestra llegada a México, amiga e interlocutora científica que nos brindó siempre su apoyo. Para todos, un sincero agradecimiento. Los alumnos de los cursos que dictamos durante estos años fueron motivo de estímulo y reflexión. Los seminarios que compartimos con ellos sobre los temas que ahora exponemos facilitaron la tarea de escribirlos. La licenciada Guadalupe Sánchez colaboró en una etapa de su elaboración. Mucho debemos también a los pacientes que hemos tenido la suerte de analizar. Los doctores Hugo Bleichmar y Emilce Diop de Bleichmar nos ayudaron generosamente en los comienzos de nuestra formación. Silvia Wikinski, por su parte, desea dedicar el trabajo que realizó inestimablemente en todos los sentidos, como ya hemos dicho, a su esposo y a su hijo. Por último, queremos agradecer a nuestros hijos que nos brindaron la vitalidad y alegría necesarias para las horas de estudio y trabajo. Ellos nos acompañaron con generosa paciencia y durante el tiempo que dedicamos a este libro. Para un próximo audio tendremos 2. Las teorías psicoanalíticas después de Freud.